que hoxe en día o Estado, un Estado democrático, xa democrático, dedique fondos á recuperación é algo de xustiza, porque digamos que foi o propio Estado cos seus fondos e os seus medios quenes asesinou a esta xente e quenes os enterraron dunha maneira indigna. Porque ao final estamos poñendo cabo a 80 anos nos que, cando se conta fora ou cando se lle conta aos nosos alumnos, é difícil de entender, non? É dicir, que durante 80 anos non sabías onde estaba teu pai, onde estaba teu avó. Non sabías se estaba ali ou estaba no outro lado. A sensación de perturbación, de arrebatar, de seguir condenando máis alá da morte e do asesinato as persoas a sufrir e a non saber, eso é o que estamos de alguna forma pechando. Non digo curando, pero sí pechando. Cuando empezó la guerra y empezaron a escaparse para el monte la gente, pues venían los falangistas de Pontevedra y los guardias y venía todo Cristo a buscar a los hombres que estaban trabajando para matarlos y tirarlos por las cunetas. Entonces mi hermano, como estaba en casa de la novia y mataban también a la gente que los acogía, pues él se quiso marchar. Como era responsable también si mataban a la novia y más a la madre, porque ella vivía con la madre. Entonces cogió y se marchó para el monte. Un día, pues vino una pandilla de soldados a hacer una batida al monte. Y ellos se metieron en una casa. Cuando vinieron a hacer la batida al monte aquí, tantos, ellos se metieron en la casa de Loenzo, que la vististe tú. Bueno, no estaba como está ahora. Bueno, y se metieron en el pajar. En vez de meterse en la casa, se metieron en el pajar. Entonces, una mujer que venía a vender el pan de maíz aquí, ¿sabes? Que le llamaban Carolina. Mira cómo me acuerdo ahora y te lo quise decir a ti y no me acordaba el nombre de carajo de la mujer. Una mujer que se llamaba Carolina que venía a vender el pan de maíz aquí a la plaza, fue al pajar para cocer el pan y encontró una pierna. Chocó con una pierna y vino a dar parte a la Guardia Civil. Y entonces la Guardia Civil ya no supo más. Tira para allá arriba. Y llamaron de Pontevedra más gente, todo lo que hubiera en Pontevedra que viniera, porque estaban allí en una casa y estaban armados. La checaron eso que estaban, ¿no? Y los querían coger vivos, ellos los querían coger vivos. Bueno, entonces, cuando llegó ya la Guardia Civil y los falangistas y los soldados, porque vinieron 250 de Pontevedra, más todo lo que había aquí. Bueno, entonces empezaron a disparar. Y los otros también dispararon porque dieron a uno, me parece. O sea, si murió o si no. Entonces, claro, ellos eran tres, porque eran tres, pero era una mujer, 4.
3 hombres y una mujer. Mi hermano era Manuel Limeres Ordóñez. El otro era el gitano. Y uno era de Vigo y la mujer era también de Carrilo, de Trabanca, no sé dónde era aquella mujer. Que era Pilar, me parece. Bueno, se llamaba Pilar. Era de Trabanca, ¿no? Entonces mi mamá no sabía, ese día, no sabía que el hijo estaba en aquella casa. Porque le había mandado, había unos días ropa aún a él al monte. Mi mamá no sabía nada. Cuando estuvieron echando las bombas de que ya los cogieron y que ya le prendieron fuego a la casa, mi mamá no sabía que el hijo estaba allí, ni mi papá. ¿Con qué le prendieron fuego? Con gasolina, porque vino Arisco, cago en la madre que lo parió, que ya está en el infierno. Mira, vino con una manguera a buscar la gasolina y la llevó, cogió la gasolina allí junto en Santa Lucía y marchó para allá y rociaron la casa de la gasolina y le plantaron fuego. Pero según dijeron ellos, que habían sentido tiros dentro y se suponía que ellos se mataran antes, porque los cuerpos después los cogieron que no tenían ni medio metro. Cuando los mataron, venían todos cantando el cara al sol, con una bayoneta y una franja roja. Eso lo vi yo, desde la esquina de allí donde está aquel frente al ayuntamiento, donde está el banco. Allí estaba yo de pie. Y ellos estaban en el balcón del ayuntamiento con una bayoneta y una franja roja, cantando: cogimos al gitano, cogimos al gitano, cogimos al gitano. Todo era porque dice que aquella trozo de tela roja, que era una banda que tenía el gitano. Eso lo decían allí en la calle, cantando, cogimos al gitano, e a cantar o calzón e aplaudir, e aplaudir. Mentres non mataron ao gitano non ganaron a guerra en Vilagarcía, claro. Entón, era un obxectivo era o obxectivo desde o 18 de xullo que foi o golpe de Estado contra a República, contra o goberno constitucional da República. Durante a República, o gitano fixo o sindicato da CNT en Vilagarcía, creouno, levantouno, e foi increíble. Cando vemos os datos do sindicato, resulta que tiñamos 14.000 persoas en Vilagarcía censadas e 3.000 estaban afiliadas á CNT. Pois mira, cos datos que temos hoxe no sindicato, desde logo é apabullante aquel sindicato, non? O Chinto, Ángel García, o gitano Rodrigo Berruete, Quinso de la Torre. El gitano era un hombre muy querido por la gente de izquierdas y por la gente, inclusive por el Pido Villaverde, ¿no? Pero odiado, muy odiado por la extrema derecha y por los causantes del golpe en el país y en Vilagarcía en particular, ¿no? Estamos hablando de Vilagarcía. Entón, aquel día a alegría, pois claro, acababan de matar a quen tanto daño lle había feito. Y los metieron cada uno en su fosa, allí junto a la iglesia. Y yo siempre dije que allí estaba mi hermano porque mi mamá iba allí, porque cuando los enterraron allí. Y aún están allí aquellas sepulturas vacías, quitarán ya las cenizas y las tirarán al osario. Porque yo, si tengo la pesta que tengo hoy, eso ya no podía existir, porque ya yo recogía eso, ¿no? Pero de aquella, ahora pasaron muchos años. ¿Me entiendes? A Josefa de la Torre la cogieron porque el marido la cogió la guerra por el norte. Sí, embarcado. Y ella era muy joven, tenía 2 niños. Dos niños pequeñitos. Y vivía en la torre y dieron un soplo porque en la torre también había muchos falangistas que vivían allí. Y el día mismo que la cogieron, el día mismo de San José,
Ay, aquello fue otro crimen criminal. Hubo moito ali, a miña tía sin ter culpa. A miña tía, cando levaron para matar o día mismo de San José. Miña nai, ao mesmo tempo, a Antonio, un veciño, ali, e máis a Moncho Búa, tamén que era dali, e máis o Sistillero, que tamén estaba por ali. Éramos veciños, estábamos todos pegados, ou sea, cada un dera un martillazo na casa, oíase na outra, non? Porque o Pichicho, Antonio vivía ali arriba, onde estaba a casa de tu abuela. Conoces a casa de tu abuela? Nas de arriba, bueno, un poquinho máis para diante. Tu abuela ten un cachiño de terra, non, ten un patín pola parte de arriba, pensei que tiña terra, non ten terra, non. Pero quero decir, ali, era onde dicía, pois Amelia, pasa isto, ou mira, ou pasa isto ou non pasa. Eles sabían que iban a matar, porque dixeron, Amelia, móvete que van a matar. Pero non, eles sabían que mataban e foron eles que a mataron. Non a mataron eles, pero son os asesinos son eles os tres. Ramón o Sistillero, Antonio, que chamamos o Pulla, non sei o apellido, non sei o apellido, e ese Moncho Búa. Esos foron os tres asesinos que miña nai non podía ver. Cuando la fueron a matar, dijeron entre ellos, ya no le hace falta tiros. Mira lo que le hicieron a aquella mujer, una mujer joven de 23 años, o 22 tenía, Josefa, tenía 2 niños pequeñitos. Lo que hicieron no Pero tiene... es que creo que no pudieron llevarla andando, tuvieron que llevarla en una silla a matarla, porque andando no se tenía. Te estoy diciendo que después ellos, los mismos que La llevaban, fusilaron. comentaban cómo hacían las cosas. Mira tú. Algo vai pasar, algo así pasou. Chegou ali, mi madre empezou a chamar de asesinos, marchou, ao final, meu pai foi tamén ali, matou unas Carolinas, aí nos ver. E dixe, mira, vaite, senón vas ti tamén no sitio con ela tamén, non? E meu pai tuvo que irse e deixarla quedar ali. Enterraron sin nada, sin caixa, creo que sin nada. Pero os anillos que tiñan, os anillos e as cadenas, esos estaban a desaparecer, non que nos levou, non sei. Pero eso. Unha noite fixeron unha rebelión, que tocaron as campanas no pueblo uns cuantos, e daí foron buscados, e foi cando se foi agachar ao Grove. ¿Dónde había estado agachado? En Meloxo, polo medio dos cons, polo mar adiante. E xa tiña unha contraseña de cando lle iba a levar de comer, e el tiña a adorna metida entre uns cons, collía a adorna, viña a ver a playa, collía a comida e logo adentrábase outra vez no escondrijo. Pero o día antes de que se enterrou, non sei quen foi un home que foi ao mar para lá e preguntoulle el que, como andan por alá. E contoulle a verdade, iso é como queres que anden. Non nos deixan descansar, vanlle de noite e día bater á porta e agora hasta lle din que se non te entregas que os levan incomunicados. Claro, el tiña unha filla pequeniña, eu era tamén pequena. Facía escapadas, cando sabía que podía vir, facía escapadas, e había xente daqui que sabía onde estaban agachados, iban a visitalos, e, bueno, contabanlle el, claro, preguntaba polos seus, pola súa filla, pola muller, hasta chegar o día en que lle comunicaron que a filla que lle morrera, que a muller que lle pejaban cada día que iban, pitaranlle o HP na cabeza, e que estaba embarazada de Luís. Entonces, el, como sabía que maltrataban a muller, derrumbou só saber que lle morrera a meniña, que a muller estaba embarazada, veuse, e aí na playa da Villeira deixou a dorna a deriva, xa nin atou nin nada. Era unha tarde, así a caidinha da tarde, entre noite e día, e veu de Meloxo, e chegou as súas hortas, e deixou a dorna, co remos postos, que daquela non había motores, tiña remos, e deixou a dorna co remos postos, e nin pola casa pasou, tiña que pasar por diante da casa, como ben ves, pois pasou por diante da casa e foise, e a pasar pola fonte do charco, estaba o río cheo de xente, mulleres que lavaban ali. E claro, cando viron vir, como xa sabían que andaba buscando, empezaron, ai Luís, por favor, onde vas meu fillo, mulleres, a seña Carme Jordana e Carmueja, onde vas meu fillo, Luís, non te vas a entregar, vanche a matar, el non oiu a niña. E foise entregar, estuvo aí 2 días no cuartelillo, según a abuela contaba, e do cuartelillo xa o pasaron pola Sareto, que é onde iban á visita, foron bastante tempo á visita ao Lazareto, iba a sogra e as cuñadas.
E un día iban para a visita e xa conocían outras personas de Villa García, así que tamén iban á visita a candelas. E ese día, cando chegou o vapor a Villa García, estaban esperando, xa lle dixeron que non continuaran para o Lazareto, que xa os mataran, e que chegaban ao cementerio de Rubiáns. Si viron o corpo, a sogra del si veu o corpo, si lle suplicou e lle pideu que lle entregaran, pero non lle entregaron. Foi para a fosa comunal con todos. Iban cada día de difuntos ali a alumbrarlle mentras a sogra viveu e iban sempre ali a alumbrar. A meu abuelo, si con tía Manuela, viñeron no buscar un día á casa. Levárono. E non superon pa onde. E despois tardaban en saber del e dixeron, bueno, pois vamos a ir polas cárceles a ver onde está. Foron a Pontevedra, a cárcel de Pontevedra non estaba. Viñeron de Pontevedra e dixeron, e leváronos para Ourense. Os que colleron ese día están todos en Ourense. Foron para Ourense e non estaban tampouco. E resulta que despois dixeron, creo que están en Villa García, pero mortos. E foron tía Manuela e tía María, eso foi como dixo ela a mí. Chegamos ali eu máis miña cuñada, dixía tía Manuela, e, había moito rollo dentro do cementerio, e nós polo portal vimos xente da illa, e dixemos, mira, ven acá, fulano, ven acá, non está aí Abelino Fuentes, non está, aquí non está, ídemos dai para a casa. E nós xa nos viñamos. Pero miña cuñada María empezou a chorar e sentouse no chan a chorar. Eu, a ir a levantar a miña cuñada María, mirín para dentro e vin un monte de zapatos. E no medio estaban os zapatóns de meu cuñado Abelino. Dixen eu, eses son os zapatóns de meu cuñado Abelino. E chamín outras, mira, ven acá, eses zapatóns que están aí son de meu cuñado, ven acá. Bueno, pero ídemos dai para a casa. Pero ven acá, home, nós queríamos saber se estaba ou non seguro e tal. Bueno, pero vos non podedes entrar, ten que vir a familia directa. Que familia directa? Ela vai a vir a mi niña era unha miña, tiña 15 anos. Sí, vos non podedes entrar, teñen que vir os fillos. Miña nai era filla única. E tuvo que ir ela. E tía Manuela díxome, eu se fixen cousas malas nesta vida, unha foi esa. Deixar ir a túa nai a reconocer a seu pai. Estou tan arrepentida deso, pero é que no momento nós tamén queríamos saber se era verdad, se estaba ali ou se non estaba. Entón, foi miña nai. Foi ela soliña para dentro, tía María e tía Manuela quedaron á porta. E, cando se leu miña Loliña, a ver, estaba teu pai, estaba, tía Manuela, estaba, quitaronlle 3 de encima, estaba nunha cova, e non tiña dentadura. Eso é que me contou tía Manuela. Esa noche me recuerda siempre. Porque estaba mi abuela, mi madre, mi tía, haciendo pan de maíz. Y nosotros, que éramos chiquillos todos ahí delante del colegio, en el patio ese que había ahí, jugando al fútbol. Y estábamos jugando allí hasta que llegaron todos los coches y una camioneta y todo eso. Y nosotros escapamos todos a correr. Cada uno ya escapó para casa. Y aquí mismo, ahí, en la entrada del portal, te salía mi madre, porque habían sentido el jaleo todo y ya salía. Entonces fue cuando llegaron aquí, miraron, y mi madre padecía mucho de los vaídos de esos que le daban, ¿sabes? Y ya cayó ahí, y ahí lo llevaron. Y creo que echaron 5 días, no sé, ya no me acuerdo. Creo que menos. Menos 3 días, me parece. 3 días.
Sí, me acuerdo siempre, me acuerdo como se fuera hoy, porque mi tío, mi padre era mi padre, pero mi tío como era soltero y yo era un chiquillo ya, pues él pasaba más tiempo conmigo. ¿Eh? Me acuerdo que me cogió en brazos y díxome, mira, vouche dar un consello, cando vexes un páxaro que está preso, abre a ventana, soltalo, dalle libertad. Porque aquí nosotros non podemos salir nunca en libertad. Eso fue una palabra que dijo mi tío. Tenía mi madre 19 años cuando me tuvo a mí. 19. A 19, los 25 son 24. 24 años. ¿Tu papá no te dijo nada aquel día? No podía. Ni él ni el otro podían hablar. Mi tío sí, mi tío era más fuerte. Tienen en cuenta de mí que cuando los afusilaron, ahí, en las Carolinas, pues le dieron una venda a cada uno. ¿Para tapar los ojos? Para tapar los ojos. Y mi tío y mi padre vendaron al amigo porque el otro no tenía valor para aguantar eso. Y ellos no. Ellos querían matar, que los mataran, pero querían saber si efectivamente los mataron así. Eso es la vida. E despois, xa con teu abuelo morto, reconocido por túa nai, día sí, día non, iba. Túa abuela Toleu, miña abuela Dolores, a nai de miña nai, perdeu o sentido. E de que xa estaba reconocido, que xa sabíamos que estaban morto, ainda así e todo, de vez en cando iban á casa de miña abuela, petarlle e dice, Dolores, a ver onde está Abelino, a ver onde está Abelino. Xa o reconoceron, hasta había que estaban mortos. E despois sempre masacrando, sabes? Vouche contar unha cousa. Teu pai, acórdome como se fora hoxe, teria eu 14 ou 15 anos, daquela unha merdeiriña, non? Daquela 14 ou 15 anos, nada. E acórdame que se facía a Santa Misión. Acordaste que viñan a misión? Bueno. Bon, e resulta que eu, como a todas as chavaliñas, que empezabas a querer presumir un pouco, xuntín os cartos que me daba mamá para comprar un bocadillo, porque empecín a fábrica con 13 anos, pois jardaba a peseta, e que aquela peseta xuntín unhas pesitiñas e cumprí unhas medias de cristal porque era a misión, que viña a misión e quería ir como a todas as rapazas. Bueno, poucho ao conto, cumprí as medias de cristal, pero as medias de cristal, claro, alaban as mallas, e as da Silva collían os puntos, acordaste? Bueno, eu collín esas medias de cristal e fun a da Silva a que me colleran os puntos. Meu irmán, que casualidade, pois pasou, que iba cos amigos, pasou e veume salir dali. Cando me veu salir dali, eu non sabía, eu sabía todo o que pasara e todo máis, pero eu que sabía que esa xente era dese gremio, non sabía. Entonces, dime moito, tío, a que fostes ti aí? E dixo eu, ai, funlle levar ali as medias a... Meu irmán vivía amargado, tiña aquel xenio moi pronto, moi pronto. Ti, burra de carajo, por que te metestes aí? Chegando a casa vas a ver. Dixo eu, pero isto, que? Bueno, eu... No outro día tiña que ir buscar as medias. No outro día, e dixen, dixo eu, mamá, ai, tamén o Luís, mira que iba cos amigos, unha rapaciña tamén, e os amigos, e chamoume burra, porque fun ali, e porque este, porque o outro. Dixo ela, bueno, non pasa nada, deixete, non pasa nada. Chegou o Luís á casa, e pensou, ti non acá, ti? E dixo eu, que pasa? E dime moito, que pasa? Por que fostes? Ti non tes, pai, leva yo a Virgen dos Pelos, aunque sea. A Virgen dos Pelos chamaña a Olvita Barret, se me encollía. Así, porque ele era, leva yo a Virgen dos Pelos, aunque sea. Pero a eses aí non, porque se pudera botar unha bomba, porque se pudera. E dixo eu, mamá, pero... Entonces, díxeme,
pero ti que? Ti non sabes que esa xente son todos asesinos? Ti non sabes que... Iso dixo o teu pai? Dixo o meu irmán. Ai, teu irmán. Meu irmán. Ti non sabes que eu non teño pai? E dixolle papá, ti tes pai? Ela non son pai. Dixolle, bueno, sí, porque ele sempre lle chamou a papá tío Juan. Nunca lle chamou papá, criouno, pero chamoulle sempre tío Juan. Non lle salía. Non lle salía. Non lle salía aquela palabra de papá, non lle salía. Papá morría por el, máis que por nós. Porque era pequeniño cando empezou a criar. Pero el era tío Juan, nunca foi papá. E resulta que por que eu non teño pai? Por que eu non teño pai por culpa desa xente? Toleou. E despois dai, dixo, bueno, Luís, eu non sabía. E despois, cando lle pasou toda aquela coraje, pois eu sabía un pouco, pero ele contoume o resto, que xa lle contaran a ele. E contoume o resto. E dixo, con isto, que o preguntar fai moito. Na casa de mi abuela non se pasaba hambre, porque aunque fuera pan y eso, se trabajaba mucho. No eran tierras de ellos, eran tierras de fuera, arrendadas. Pero ellos trabajaban. Pero muchos de los que andaban por ahí adelante no trabajaban. Y después de que afusilaron a mi padre y a mi tío, después, no, un año, después al año, ya nos quitaron las tierras. Y decía uno que se murió ya, no, era bueno, decía él que la mejor medicina que había era matar a los hijos de hambre. Españoles. Recordo perfectamente o día que na tele, eu tiña 8 anos, saleu aquela noticia de que españoles, Franco ha muerto. Eu creín que miña nai nunca lle oín decir a miña nai unha palabrota, nunca ese día miña nai, eu non sei as ofensivas que botou, nin algo que fora de serie. É verdad que dixo, deu de morrer na barriga de su puta madre, fillo de 60 leches, mal nacido, non tiña calificativo pa el, non tiña calificativo. Pois de decir tantas palabrotas, empezou cantando Arriba los pobres del mundo e Viva la Internacional. Eu recordo que aquí ao lado teño a miña tía, fun buscar a miña tía, eu asustada, non sabía o que pasaba. Miña nai non está ben, miña nai, eu nunca vira a miña nai así. É algo que non sei explicar. Hoxe ela non está, pero eu sinto exactamente o mismo, como a veces non sei se xa é de oílo ou de vivilo, de verdad. Andrés Ro decía, eu quero saber onde está meu pai porque quero ir cos meus netos aos domingos a levar unhas flores ao sitio. Entonces, el tema del monumento, de alguna manera, paliaba ese vacío, esa ausencia que ellos tenían de un nombre, de un nicho, como todo el mundo tenía un nicho, tenía una sepultura, tenía una tumba. Ellos no tenían. Entendimos que se le podía hacer algo en la tumba de ellos, en la fosa de ellos. Ahí nos ayudó muchísimo Chazo, que habló con un cantero amigo y conseguimos una piedra y le pusimos una placa allí en lo que entendíamos nosotros que era su sepultura, que nos iba a decir a nosotros que con el cabo del tiempo allí no había nada, ¿no? Pero bueno, los de la fosa sintieron una alegría grande cuando el 18 de abril del 2004 pudimos inaugurar esa piedra con su placa y bueno, vinieron todas las familias y no sé, cubrió un vacío, ¿no? Lo primero que hicimos fue valorar toda la información que nos había facilitado la asociación O Fallado da Memoria
y la información que recabó también el grupo Instagram, fundamentalmente el libro de fosa común del cementerio de Villagarcía. Después tuvimos varias reuniones de coordinación y una última reunión de coordinación en el propio cementerio para valorar in situ efectivamente cómo estaban las cosas, cómo era el terreno, en fin, el monolito, el espacio, cómo conocer un poco el terreno concretamente, a ver qué impresiones nos daban, ¿no? Y decidir si abríamos o no abríamos la fosa. Buenos días, mire, yo me llamo Fernando Serrulla, soy antropólogo forense y este chico es de la Universidad de Santiago, también del Departamento de Historia. La primera impresión fue que era difícil, que era una fosa realmente difícil. Había que contar con que buscábamos en principio, creo que eran 7 personas las familias que había, aunque había 19 desaparecidos, pero eran 7 personas las que tenían familia para contrastar. Y sabíamos que estaban enterrados en el cementerio en 5 periodos temporales distintos, desde agosto del 36 hasta febrero o marzo del 37, ¿no? Por tanto, sabíamos que habían sido enterrados en diversas zonas del cementerio y que algunos habían sido trasladados a la fosa común, ¿no? Eso planteaba muchas dificultades porque realmente, aunque en principio podía pensar que podía ser relativamente fácil por encontrar restos en posición secundaria, la realidad es que lo que planteaba también era tantas hipótesis como número de enterramientos había, ¿no? Y eso, pues de entrada no era fácil. Hubiera sido más fácil desde un punto de vista forense que hubieran estado enterrados todos en la misma fosa. Porque os historiadores sabemos que non todo é tan evidente. É dicir, a memoria engaña, non conscientemente, pero a memoria engaña, a documentación engaña, non conscientemente, pero tamén pode engañar. É dicir, nós sabíamos, cando vimos o libro de rexistro do cementerio, estaban os asesinados, con nombres e apellidos, estaban os números. O libro non era evidente. O que non sabíamos era interpretar a relación entre libro e terreno. Alí se supoñía que estaba a fosa común e alí nos diriximos. Pero, bueno, na medida en que non aparecía nada, rapidamente algúns empezamos a pensar que xa que os cadáveres estuveran hasta o ano 43, que é un ano moi significativo, nun lugar, logo foran movidos. En fin, algúns incluso falamos con algunha señora que andaba por ali, nos falaron dos osarios que estaban sempre botando fume, de como se movían cadáveres na memoria do cementerio, para entendernos, porque a xente, os cementerios teñen memoria, non só do enterrador, tamén da xente que vai por ali, neste caso da señora, en concreto coa que falei eu. E todo aquilo que me contaba a señora me facía pensar a min, e a vez outros colegas que estaban facendo outro tipo de indagacións, e vos mesmos tamén ibades dando vos conta de que a ver se vai ser que os enterraron debaixo dos nichos, porque os nichos estaban colocados, hoxe están onde están, pero no pasado non había nada, e polo tanto aquel era un espacio de expansión do cementerio, e polo tanto, como se vía na fotografía aérea, bueno, aquelo era un campo para ampliar, e polo tanto tamén podía ser un espazo de fosa común. E, efectivamente, os datos non é que nos engañaran, nese sentido nos engañamos nós, porque o que nos engañaba era o espacio ocupado e que foron ocupando os que tomaran decisións e sabían o que ali pasara, que esos non eran as familias das víctimas, esos eran os que xestionaron nos anos 40 e 50 o cementerio. Non podemos olvidar unha cousa esencial na construción da memoria, que a memoria, en parte, está construída polos asesinos, que gobernaron 40 anos. Durante moito tempo non falamos de asesinato, porque non éramos capaces de chamarlle como debíamos, non tiñamos a palabra, non éramos capaces de escollela, porque chamarlle as cousas polo seu nome non é tan fácil como parece. E falar de asesinato, durante moito tempo, nos estaba como vedado, porque parecíanos, ou nos convenceran, desde o relato dos verdugos, e da dictadura, e do golpe, que foi o que gañou, que o que había aquí era algo diferente.
E como lle explico aos meus alumnos, o que pasa, o que rematan dando 45, e as matanzas que rematan aínda un pouco máis tarde, como consecuencia daquele período, que empezan co xenocidio armenio na Primeira Guerra Mundial, teñen un punto definitivo a partir do que acontece no Estado español no 36. Ese é o contexto histórico desas matanzas. Pero, sin embargo, nós non lle chamábamos nin matanzas, nin holocausto, nin exterminio, nin asesinato. Pero, curiosamente, cando un busca as fontes, ali o pon. Falan de exterminio, de represalia, de colaboración. Son eles, os propios verdugos, que non din. Só hai que saber ler. Estamos falando dunha violencia que ten unha parte, todo o que ten que ver coa violencia do 36, as persecucións, a violencia da ditadura, que se pode seguir documentalmente, pero unha cuestión que nos ensinamos aquí nesta casa, que é a Facultade de Xeografía e Historia, os nosos estudantes, é que o que hai que facer coa documentación, sexa do tipo que sexa, é facerlle un exame crítico. As fontes hai que criticalas, porque as fontes case sempre minten, porque contan unha parte das cousas e outra non. Moito máis cando estamos falando dun caso como este, no cal se está practicando unha violencia que, por moito que estivese amparada ou controlada polos que deron o golpe e que pasaron a ocupar os espazos de poder, asesinando e desprazando os que anteriormente o detentaban, sabendo que estaban facendo ademais algo ilegal, non deixa de ser unha violencia que tiña unha parte tamén oculta, escondida, que non se quería deixar rastro. De feito, unha parte de toda esta cuestión dos enterramentos irregulares, fosas comuns ou fosas que tiñan o carácter, o mellor, non de ser unha fosa común, é unha fosa individual, pero non deixaba de ser un enterramento irregular, o sea, que se facía dunha maneira que non era normativa, ten moito que ver con este carácter da violencia, como unha violencia que se quería de alguna maneira ocultar, ou da que solamente se quería contar unha parte, non? Unha das cousas boas que ten este convenio, que polo que me constame, é unha das primeiras veces que se fai, polo menos en toda España, esa colaboración científica, por suposto, ademais, coa colaboración e axuda das asociacións, en primeiro lugar, vos, toda a xente que está detrás, pero que é a primeira vez que se fai dunha forma organizada científicamente, con forenses, genetistas, historiadores contemporáneos, arqueólogos, todo eso. Creo que unha novidade é que este proxecto, este convenio, marca un punto de referencia. Precisamente, Vila García foi o primeiro paso. Empezamos con preocupación porque era un sitio complicado, pero entendímonos moi ben todo o equipo, eu creo que entendimos moi ben coa xente de ali, con todas as visitas, entón foi o arranque que realmente necesitábamos para este proxecto. Margarita chamame un día por teléfono e dime, era final de semana, debía ser un xoves ou así, e dime que a Universidade de Santiago de Compostela conseguiu permiso para abrir unha fosa común que había no cemiterio de Rubiáns e que sería boa idea, o que lles parecía moi atractivo, que os rapaces, que os estudantes do instituto subisen a vela. E ás veces todo o que ten que ver coa memoria histórica e a súa recuperación vai envolto nunha ideoloxía moi polarizada. Entón, non só non encontramos ningún tipo de resistencia e apuntouse todo o mundo, salvo quen estaba enfermo ou confinado, e, ademais, os que non podían ir porque non tiñamos posibilidade de leválos, non por outra cousa, querían. Os rapaces acolleron a proposta con moi bon talante, apetecíalles moito, enseguida dixeron que sí, que podía ser moi interesante, non sabían nada naturalmente da súa historia, pero algo que sí que acolleron de bo grado. Levamos 2 grupos de cuarto da ESO, son rapaces de 15 anos aproximadamente, que tratan o tema da guerra civil e da posguerra, tanto en lingua e literatura galega como en xeografía e historia, que foron os 2 departamentos que había profesores dos rapaces implicados na actividade. E ás veces
non se fai porque dice, bueno, tampouco é tan interesante ou tampouco vai a interesar tanto a rapazada. E para cando pensamos así, que sepamos que estamos equivocados porque foi genial. Eles levaban unha imaxe un pouco dantesca ou de película, non? Debían pensar que se ian encontrar ali un montón de esqueletos e de unha imaxe quizáis de televisión un pouco macabra, e creo que a acollida que tiveron co forense e o profesor da universidade que levaba a excavación pois foi moi impactante, porque detivos, a primeira información proporcionouselles fora da entrada do cemiterio. Rafa, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago. Os voy a explicar un poco el origen de todo esto, lo que vais a ver, para que os hagáis una idea de dónde estáis. La Asociación O Fallao da Memoria, que hace ya muchos años está luchando por la dignidad de las personas que fallecieron, de algunas personas que fallecieron en 1956. Simplemente era un espazo, pasaban coches, había moito ruido, pero foron moi habilidosos cando intentaron explicarles como empezara todo, non? Con esa imaxe de dúas persoas cos brazos atrás, dous alumnos que se presentan voluntarios e o resto que finxe ser un pelotón de fusilamento. Entón fixose un silencio porque de repente que empezan a encaixar as cousas, non? O que se ve nos libros e a historia real, o que pasou, poñémonos no lugar con nomes concretos de persoas que non necesariamente coñeceron. Bueno, pues nada más. Yo quería que vivierais esta situación, que os sintierais en esto. Ahora vamos a ir caminando para que veáis el lugar de la exhumación. ¿De acuerdo? Todo o persoal que participou na exhumación, os xenetistas, os arqueólogos, os historiadores, non deixan de ser docentes universitarios. Por lo tanto, toda esa transmisión, esa transferencia de coñecemento á sociedade é fundamental no noso traballo. En este caso, aínda máis, estamos falando de rapaces e rapazas de instituto que se empezan a preocupar polo pasado, que moitos deles xa non teñen oportunidade de escutar nin a avós e incluso nin a bisavós que lle falen daquel momento. Por lo tanto, é fundamental explicarlo de tal maneira, primeiro, que empaticen co que pasou, e segundo, tamén é moi importante que sexan capaces de conectar a realidade do siglo XXI, o que está a acontecer en moitos territorios, co que pasou en Galicia, co que pasou en España no ano 36. La gente joven tiene que conocer que lo que pasó no son batallitas de los abuelos, que forman parte de la realidad que sus familias, algunos de ellos familiares de los niños, pudieron haber sufrido, ¿no? Y que lo que pasó lo pueden ver en directo, ¿no? Los restos de lo que pasó, evidentemente, lo pueden ver en directo en una fosa común. E a reacción dos estudantes, como a reacción dos meus alumnos, que non puderon ir a visitar a fosa, pero estaban moi desexosos, pois efectivamente de incredulidade por un lado, pero polo outro de asombro, e polo outro de lento recoñecemento dunha realidade que descoñecían. E iso é aprender historia. A verdade é que unha veces pensa nas novas xeracións e nos rapaces como que están aillados, pois vinculados a veces a un proceso de vida máis inmediato e sin moitos sentimentos, máis vinculados a novas tecnoloxías e demais, e a verdade é que a sorpresa que tivemos ali foi moi grata. Cuso dicir que foi unha lección grande para eles, que aínda a día de hoxe seguimos sacando o tema da fosa e o que viron ali e o que pasou, e ese manto de silencio de alguna maneira rompeu. Foi todo así moi apresurado, entón o que quixemos foi facer participar un pouco a literatura de algo que realmente tiña quizás máis que ver coa historia, e preparamos unha escolma de textos, tanto en prosa como en verso, relacionados coa guerra civil e coa represión. Esta é a carta que Manuel Estévez Gómez, un albanel de Tui que case non puidera ir á escola, escribiu para a súa muller e seus fillos o día antes de que o executasen. Queridos hijos, en estos momentos que la justicia histórica me condena a la pena de muerte, quiero dejaros estas 4 letras como triste recuerdo de mi vida. A ti especialmente, Emilia, que eres la mayor, que ya te vas dando cuenta de la vida, sabes por qué me matan todos esos canallas,
que se llaman representantes de la Miña justicia. Peque, Vidiño, Pues te diré que me matan... quixen escribirse moito, mas xa sabes canto poidera decirte. Perdóname todos, e os peques me lembren sempre, que cumpras todos os meus encarreos. Eu, Almiña, estarei sempre con vos como che prometín. Fallan uns minutos e teño valor, por vos, por a terra, por todos. Outra vez o terror. Un día e outro día, sen campás, sen protesta. Galicia ametrallada nas cunetas dos seus camiños. Chéganos outro berro. Señor, que fixemos? Non fales en voz alta. Hasta cando durará este gran enterro? Non chores que poden escoitarte. Hoxe non choras máis que os que aman a Galicia. Milleiros de horas e séculos. Porque digamos que ainda que os profesores traían preparado a situación e falaran do que estábamos ali facendo en clase e fixeran un traballo moi bo de documentación e demais, nos rapaces víamos auténticos sentimentos de empatía hacia nós e hacia as vítimas, vinculación e interese, e incluso foi moi emotivo porque varios rapaces nos foron a dar despois as gracias personalmente. Pero encontramos que incluso algunhas xentes, falo de alumnado, se conmoveu e estaban atentos e estaban deseosos de saber e de preguntar, e, bueno, eso sempre é gratificante para o profesorado, pero, vamos, que yo fixemos saber xa no autobús e a verdad que se autoaplaudiron, porque ás veces solamente polas urxencias, pola priorización, solo estamos os profes chamándoles atención para que na seguinte vez melloren, para que intenten enriquecerse aprendendo dos erros, non? E en ese caso, pois, nos sorprendeu tanto a súa participación activa e a súa entrega, non, a esa actividade, que fixemos yo notar e sentíronse gratamente recompensados. Pero era unha recompensa como de decir que ben que nos interesou e ademais se notou que nos interesou e se tivo en conta. La tradición oral de todas las víctimas refería a que en torno al monolito podían estar, ¿no? Pero enseguida que excavamos 4 o 5 metros de esa zona ya nos dimos cuenta, no que no estaban, sino que nunca habían enterrado a nadie allí. Es decir, que esa zona no se había utilizado nunca como fosa común ni como cementerio, que realmente lo que estábamos encontrando eran niveles de relleno seguramente de principios del siglo, cuando se construyó el cementerio de Villagarcía, ¿no? Temos que ser conscientes, pasaron 80 anos, de que vai haber moitas exhumacións que non van a acabar en éxito. É imposible. No caso de Villagarcía, porque construíron nichos encima ou desfixaron o cementerio. No caso de Cándido en Ferrol xa non existe o cementerio. No caso de Lugo, chamounos fai uns meses a neta dun dos asesinados e non lle podemos dar solución, porque o seu avó asesinado estaba enterrado en Lugo. O cementerio de Lugo xa non existe, agora é outro. Eses restos perdéronse. Sabíamos que no estaban enterrados inicialmente en la fosa común. Eso es lo que nos parecía. La información que teníamos era esa, por lo menos. Cuando leímos el libro de fosa común vimos que algunos estaban en la fosa común, con un número concreto, ¿no? Con un número de chapa. Lo que pasa es que no interpretábamos, no sabíamos interpretar realmente cómo localizar esos números. Hasta que no excavamos y encontramos el número 480, no nos dimos cuenta que realmente podían estar ahí. No sabíamos, podían estar o podían no estar, lógicamente, porque creo que el primer número que buscábamos era el 494. Entonces, si el 480 estaba ahí, ¿dónde estaba el 494? No había espacio. Era complicado porque teníamos los enterramientos todos seguidos hasta el 480 y no sabíamos dónde empezaría el 494, ¿no? El arqueólogo planteó la hipótesis de que podían volver a enterrar en el sentido contrario
y eso es lo que hicimos, volver a ir hacia atrás, digamos, de los enterramientos, pero por niveles debajo de los enterramientos de los años 80 y 90, ¿no? Esa fue la estrategia arqueológica y lo que nos permitió encontrar tres individuos que no pudieron ser recuperados de forma completa porque tenían encima sepulturas creemos que con familias a las que había que pedir permiso y complicaba muchísimo desde el punto de vista burocrático la exhumación completa de los tres individuos que encontramos. Nos sorprendió mucho. Sí que estuvimos unos días un tanto desanimados en el sentido de que no nos esperábamos esto. Nos esperábamos encontrar restos, aunque solo sean de cementerio común, ¿no? Pero incluso nos esperábamos encontrar amputaciones que nos habían dicho que podían estar en la zona y solo encontramos una. O sea que realmente, bueno, fue un poco sorpresa, ¿no? Nos ilusionamos mucho cuando encontramos la placa. La placa fue realmente un momento muy, muy emotivo, ¿no? Porque empezamos a encajar una pieza fundamental de esta exhumación, ¿no? Que estaban allí. O sea, lo que no sabíamos es exactamente dónde, ¿no? Pero que estábamos acercándonos mucho al lugar donde supuestamente enterraron a Eduardo Ferreiros, que es el 494, creo, ¿no? Los huesos estaban realmente en muy mal estado de conservación. Era la degradación de los restos de todos los que exhumamos, de los que encontramos allí en las tres tumbas y los que encontramos descontextualizados aparte, todos tenían un grado de degradación muy alto, muy alto. Y eso limita mucho los estudios, ¿no? Y dificulta el trabajo con los huesos porque son muy frágiles, ¿no? Primero lo que se hace en el laboratorio es proceder a limpiarlos con mucho cuidado porque los huesos en general son frágiles, pero estos concretamente son mucho más frágiles. Entonces estuvieron primero secando unos días, en torno a 2-3 semanas, luego los limpié con un poquito de agua y un cepillo para intentar quitar la tierra y ver el hueso directamente. Luego tuvieron que volver a secar otro rato, otra temporada, para que consolidaran mejor y se pudieran manejar, manipular. Y después se procede al estudio antropológico, ¿no? El estudio básicamente es intentar obtener el mayor grado de información posible, ¿no? Nosotros lo que enviamos es fundamentalmente un fragmento de hueso, el hueso que esté en mejor estado. Ellos preferiblemente, los laboratorios prefieren generalmente dientes, molares, que estén en buen estado, y si no son dientes, pues un fragmento de fémur o de tibia, ¿no? Es lo que enviamos, ¿no? Generalmente. En el caso concreto de Villagarcía y también en Crecente, los huesos, los dientes no estaban en buen estado, realmente estaban en bastante mal estado, y no sabemos todavía el resultado de cómo ha rendido el hueso, ¿no? Abre la boca. Abre la boca, por favor. Abre la boca. Fernando trouxe os restos e nos empezamos, codificámolos, registramos internamente e xa empezamos a traballar con eles. Con respecto ás mostras de referencia, en principio non hai ningún problema, xa que son mostras boas, e analizaríamos o que se trata é de comparar cos restos óseos. Polo tanto, temos que analizar os mesmos marcadores nun tipo de mostras e noutras. Nos traballamos cos mostras de referencia que son os familiares, de tal forma que nunca podemos contaminar as mostras dubitadas, que son os restos cadavéricos, con outras mostras de familiares, que as familias sepan que todo o que se fai é moi riguroso e que tamén teñen que saber que contan con un laboratorio dos máis prestixiosos do mundo e que temos as técnicas máis actualizadas que existen no mundo.
Por tanto, se vai a facer todo o posible para obter un resultado positivo e se non sucede é que non se pode. Por tanto, que as familias estén tranquilas de pensar que aquí se fai todo o que se pode facer. Creo que é un mensaxe moi importante para que eles pensen que, bueno, se non hai resultados é que non se poden obter resultados. O que quero decir é tamén falar un pouco do sentimento que nos invade aos que estamos, polo de pronto aos do fallado, aos que estamos a pé de fosa. O sentimento que nos invade é moi variado, pero sobre todo é de optimismo, sobre todo é de dar en hora boa á xente que está traballando, porque nós non podemos sentirnos culpables de que non aparezcan, teñen que sentirse culpables de que non aparezcan outras persoas que fixeron o que non debían. Primeiro agradecervos a todas e a todos a presenza aquí, o vos apoio tamén ao noso traballo, e tamén creo que falo en nome de todo o equipo, de Alba, de Celtia, de Julián, que estamos encantados de poder estar aquí precisamente neste fito histórico, aínda que tristemente non teñamos os restos por agora das 18 persoas que están aquí enterradas, pois traballaremos o máximo posible para non deixarnos nin pizca de terreo sin prospectar para ver se poden estar ou non. Yo quiero destacar en este acto brillantemente convocado por Margarita, ¿no?, que me parece muy interesante contactar con vosotros, con los familiares. Quiero destacar fundamentalmente que esto es un equipo oficial, formo parte de un equipo oficial que ha organizado el Estado para que las familias no sean las que tengan que buscar a sus familiares, ¿no? Y esto es un paso cualitativo muy importante, ¿no? Muy importante porque supone que es por primera vez en España, aunque sea tarde, por primera vez en España el Estado se hace cargo de asumir cuestiones tan elementales como de derechos humanos como es el entierro digno de las personas, ¿no? Eu lembro cando era nena e viña aquí, o cementerio era todo un correr, non había nichos no medio, eu non teño nada contra os nichos. Vilagarcía crecía, é lógico que, pero deberían preocuparse de algo máis. Si nos preocupáramos da historia, si nos preocupáramos de que desde o 77 chegou a democracia e estamos abrindo esta fosa no 2021, cantos anos pasaron? Casi 50, non? E cantos gobernos progresistas que debían mirar pola historia dos seus? Pois non. Nós, como vedes, somos xente relativamente nova, eu nací no ano 1990 e non vivín ditadura, nin nada en principio que se lle parecera, pero sí que é certo que na miña casa, na miña familia, amigos e demais, sempre había unha anomalía, non? Que había certos temas dos que non se podía falar ou dos que se falaba pouco. Se eu, que nací nos 90, vivín iso, pois non me quero imaginar todo o que foi con anterioridade a esa data, non? Por tanto, que un equipo de arqueólogos, antropólogos, historiadores, etc., estemos traballando aquí é unha maneira de revertir esa anomalía democrática, e a verdade é que é triste que sexa a nosa xeración, a dos 90, a que lle toque revertila, pero polo menos aquí estamos e con convicción plena de así tentar facelo, non? É moi importante ter un contacto moi cercano coas familias, e iso dábano no fallado da memoria, de facerlle de que as familias comprendan que parte do recoñecemento ao seu sufrimento e, desde logo, o recoñecemento aos asesinados e as asesinadas ven non só de recuperar os restos, senón do esforzo que, desde o ámbito universitario, neste caso, desde o ámbito público, porque, ao final, o orzamento é público, é do Ministerio de Presidencia e da Xunta de Galicia, se lle recoñece que foron asesinados, que foron enterrados indignamente e que agora hai que recuperalos, darlle toda a dignidade que eles pretenderon destruir e poñelos a nivel de cualquera persoa simple e llanamente, que aunque isto parezca moi fácil e moi evidente,
a darlle o mismo tratamento que cualquier persoa que quere recuperar os restos de un familiar asesinado, dun familiar desaparecido. A propósito deste naufraxo de onte, eu de pequena non entendía por que as familias turraban tanto da administración para que lles buscaran os afogados e lles trouxeran para enterrar, non? Pero, bueno, coa madurez sí que vas comprendendo. Cando a xente queda morta no mar é traumático, pero cando a xente queda como lixo aí nun lugar donde non molesten, eso é inhumano. Eso embrutece non solamente a quen o fai, sino a sociedade que o permite. E despois de tantos anos, hai quen pode decir que xa pasou un século inteiro, pouco queda para que se cumpla, pois nos sigue embrutecendo como sociedade mirar para outro lado e ter vergonza de reconocer erros do pasado, por aquelo tan trillado de que todo erro non revisado é fácil que se poida repetir. E, sobre todo, un certo orgullo de, bueno, pois eles non poideron, naquelas épocas tuveron que sufrir non só eles, sino os seus familiares e os seus achegados atrocidades, unhas xa están contadas, referidas e documentadas, e as outras, as íntimas, están na memoria dos que as gardan e a veces pérdense cas persoas que morren, pero, bueno, pois si, un certo orgullo como cidadana, non tanto como neta de Julián, como cidadana e como profe tamén, pero sobre todo como cidadana. Recuerdo muy emocionado un caso que viví en Palencia, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Quizá recordéis el caso del sonajero que apareció con una mujer asesinada en Palencia y que cuando exhuman su cadáver, en el bolsillo llevaba un pequeño sonajero que pertenecía a su hijo, que en aquel momento apenas tenía unos meses, ¿no? Bueno, su hijo nunca conoció a su madre porque nunca tuvo una fotografía de su madre, ¿no? Yo colaboré con la Asociación de la Recuperación y la Memoria Histórica de Palencia y de Valladolid para ponerle cara a esta mujer, ¿no? Y le pusimos un rostro y enseñamos el rostro tanto al hijo como a la hija. La hija sí que conoció a su madre, que la hija tenía 12 años cuando le asesinaron a su madre, pero el hijo no lo conoció, nunca llegó a conocerla, ¿no? Y cuando la hija, en presencia del niño, bueno, ya anciano, ¿no? Vio el dibujo y dijo, se parece a mamá, ¿no? Nos echamos casi los tres a llorar, ¿no? Porque era muy emotivo, ¿no? As familias vían que desde a universidade, que ten esa etiqueta de, bueno, unha institución académica, centenaria, primeiro se preocupaban por eles, xa non era a Asociación do Fallado que se preocupaba, ou de Recuperación da Memoria que se preocupaba desta familia ou da outra, non, era a Universidade de Santiago se preocupa. Entonces, abríanche as portas da súa casa, invitábante ao que fose, deixábanche todo. O único recordo que tiñan do pai asesinado, que era unha foto de carné pequena dunha célula para ti que fixeras as copias que fixeran falta. Falábannos de todo. Unha das cousas que, por exemplo, que a moita xente lle chamaba a atención era que cando nos facíamos as entrevistas dicíannos, bueno, o mellor falanvos, pero non vos van querer filmar nada porque teñen medo. É para nada. O sea, nós fixemos moitísimas entrevistas, eu falei con moitísima xente e todo o mundo
todo o mundo nos recibiu nas súas casas, aceptou que fosen entrevistados, aceptou que a súa memoria quedase nun arquivo público, como está agora. Por lo tanto, a min gustoume moito facer ese traballo e o contacto coa xente. O agradecemento que nos obtivemos dos familiares da xente de Vilagarcía, dos familiares dos dous netos do decrecente. É algo que seguramente non poderá ir nun informe, non poderá ir nun vídeo, non poderá estar nun documento, pero algo de que os que tuvemos contacto con eles nos quedará. E eu sí que me quedo con eso. Pero unha maneira de espolear a ciudadanía de que ali pasou algo é con eses elementos do mobiliario urbano. É dicir, cando un vai de paseo por Rubiáns, párase nesa placa. Pois senón o cementerio é un cementerio nomás. Pero se un vai de paseo por Rubiáns, ve que hai unha placa e a xente lee o que hai ali. E para min, personalmente, iso é o máis fundamental. Que a ciudadanía sea consciente do que pasou e coñeza. E coñezo porque o coñecemento é fundamental para o desenvolvemento persoal de calquera de nós. E a xente ten que saber, cando pasa de diante de Rubiáns, que ali hai unha fosa común de xente que foi asesinada, que foi ultraxada e que se intentou borrar a súa memoria e que se intentou borrar o recordo dos familiares vivos. Iso que indica esa placa. A xente ten que saber, cando entra a Vilagarcía e vai coller a auga na fonte que está ao lado do monumento, que ali houbo enterrados, asesinados por a violencia golpista e franquista. E para min iso é fundamental.